quisiera decir, nuevamente estamos en otro diálogo de la Amazonía. Hoy en día tengo el gran gusto, bueno, presentar a algunos amigos desde Perú, pero antes quisiera decir gracias a Víctor Hugo y Oscar también, que estaba organizando este diálogo, y estamos con el Carlos hoy día, que van a hablar de algunos asuntos, y con otro, bueno, en otro particular quisiera decir gracias. Bueno, desde Colombia, desde el Caquetá, agradecemos este espacio llamado Diálogos para Colombia y la Amazonía. Es un espacio que desde la academia, de la Universidad de Kansas, en apoyo con el colectivo Caquetá Avanza, hemos venido desarrollando y estamos haciendo esto: conversar, conocernos, aprender un poco de las realidades y proponer soluciones a esos conflictos y a esos retos que nos imprime la Amazonía y Colombia. Entonces, a los invitados de hoy, bienvenidos, y Bar, les cedo el espacio para la presentación. Bueno, ¿dónde está Bueno, quisiera presentar primero licenciado Celestino. ¿Celestino se encuentra? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, parece que estamos con algunos problemitas de la conexión. Ayer. Bueno, quisiera presentar primero licenciado Celestino Sánchez, que han trabajado para, bueno, muchos años en la selva peruana. Buenas noches, Celestino. Un gran gusto verte. Muy buenas noches, doctor Bartolomé, el representante de la Universidad de Kansas. Bueno, amigos, señores profesionales de Sudamérica, ¿no? De la parte de Colombia, y realmente para nosotros es muy satisfactorio, ¿no? Compartir, o sea, ideas y compartir, o sea, experiencias, ¿no? Frente a la situación mundial que se ha vivido y, bueno, ¿no? Lo que actualmente bueno, ¿no? El señor Carlos nos manifiesta, ¿no? Las experiencias vividas de repente frente a, bueno, ¿no? Frente a la situación del avance petrolero y posibles conflictos aquí en la Amazonía, ¿no? Frente a cuál es la reacción. De repente yo lo voy a decir de forma a mi pensar o a la forma de la percepción que yo he podido vivir, ¿no? Ya hay la deforestación, sobre todo de la Amazonía por este lado del Perú, ¿no? Ya, y seguramente aquí me va a reforzar, bueno, ¿no? El profesor Segundo, que día a día, ¿no? Lo viven las comunidades ellos, ¿no? El impacto sobre todo del avance de la petrolera y los conflictos que se suscitan, ¿no? Constantemente, de repente, conflictos sociales entre las comunidades indígenas y las instituciones privadas. Entonces, estamos llanos de repente no a compartir experiencias con cada uno de ustedes, ¿no? Desde el punto de vista, ¿no? Social, tanto en el Perú y social en Colombia y otros países de Sudamérica. Bueno, ¿y cuál es su opinión de nuestro amigo también al respecto de lo mismo pregunta? Porque usted... Ya, les voy a pasar con el profesor Segundo frente al tema que planteó bueno, ¿no? El amigo Carlos de Santiago, ¿verdad? De Colombia. Entonces, él planteó sobre todo los conflictos sociales frente al avance de la intervención o al avance de empresas petroleras, los posibles conflictos, ¿no? De la deforestación en la Amazonía aquí en el Perú. Bueno, les voy a pasar en este momento con el profesor Segundo para que él les pueda, ¿no? Dar su punto de vista frente a este tema. Gracias. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos que están viéndonos desde acá, de Perú. El tema que le voy a hablar yo, bueno,
quiero decirles que yo soy representante a nivel nacional de pueblos indígenas. Es la tercera organización a nivel de Amazonía acá en Perú, que es ONDEPIP. Es la Organización Nacional de Defensa y Desarrollo de Pueblos Indígenas del Perú. Así se denomina por lo que nosotros hemos visto de que muchas veces el tema de conflictos se viene suscitando en zonas petroleras como Andoas, ¿no? Se habla de 40 años de contaminación. Y este recurso extraído del subsuelo es problema de gobierno. En Perú se habla, la ley dice que todo el territorio de la Amazonía es de todos los peruanos, pero cuando se encuentra recursos en el subsuelo ya no es de los peruanos, es del gobierno. Por lo tanto, hay varios incumplimientos por el sector del gobierno. El tema de contaminación, que es una versión mundial, que hasta ahora no se ha hecho un trabajo de limpieza, un trabajo que las comunidades ahora. Por eso es ahora que han determinado no a la empresa privada. No sé qué va a pasar con estos nuevos cambios, con estos nuevos gobiernos, nuevos ministros, a pesar de que no había un trabajo de recojo de todo esto derrame que ha venido suscitando antes de la pandemia. Y lo otro, el incumplimiento del mismo gobierno. Acá en Perú hay una área de PCM, actas y más actas. Parece que ya no tienen ni siquiera libros de actas, ¿no? Para seguir poniendo acuerdos que piden las comunidades que se haga una remediación de la contaminación. Eso, sinceramente, a nosotros como indígenas, como organización nos afecta y vemos ahora acá en el Perú con 40 años de explotación petrolera, ahora en nuestro gobierno regional, municipios provinciales y distritales, no hay el canon petrolero. Pero sin embargo, los años que han sacado este recurso, me imagino que este recurso hubiera sido utilizado en la formación de recurso humano. Esta propuesta muchas veces ni los gobiernos de turno tienen un plan de desarrollo para la Amazonía. Yo creo que, doctor Bartolomé, tenemos que trabajar qué hacer para los pueblos indígenas, cómo desarrollar los pueblos indígenas, cuando finalmente acá se ha trabajado todo lo que es tema de titulación de tierras. ONGs invierten tantísimos dineros y muchos años y que solo se ve de que se ha titulado, pero no hay una producción. La anemia, la desnutrición sigue siendo, y eso nosotros hemos visto como ONDEPIP, que no solamente hay que titular, sino hay que producir para que la población tenga que alimentarse y tener buenos alumnos que se alimentan de alguna manera, ¿no? Ustedes conocen de que acá en Perú hay un programa, Carihuarma. El Carihuarma es un programa de amigos. El que tiene su empresa de enlatados o el que tiene su empresa de harina es el que trabaja con el gobierno. La producción de los pueblos indígenas sigue siendo arrinconado cuando debería ser al revés, ¿no? La producción de Carihuarma debería comprarse lo que produce la comunidad. Ahora acá, doctor, los enlatados están en la basura porque la gente no le come, porque le da caracha, porque ya no lo gusta, ¿no? Entonces, todas estas cositas, sinceramente, el día que usted viene a Perú, le llevamos en una comunidad para que vea si los estudiantes desayunan y almuerzan, porque es un alimento que cansa a la comunidad. Es igual acá en Perú, en las comunidades, se llama, usted ha visto, doctor, conoce bien acá en Perú, se le llama un panguito. Un panguito es mejor que ese enlatado. Entonces, lo que hay que es comer lo que uno produce y mejorar, pues, la cocina, ¿no? Para que los alumnos tengan ese apetito de comer y estar, pues, bien nutridos, ¿no? Y un trabajo acá de salud, sinceramente, doctor, va una brigada, les da para desparasitar y al segundo día el mismo agua estás tomando. Entonces, no hay un programa verdadero de salud que sí se puede implantar en las comunidades. Implementar, por lo menos, acá hay botiquines. Yo estoy trabajando ahora como coordinador de enlace sobre el tema de
de COVID. Pero sin embargo vemos que hay centros de salud que simplemente tienen pues un frasquito o una cajita de paracetamol. Y toda enfermedad no se soluciona, doctor, con paracetamol. Tiene que haber un análisis para detectar qué tiene ese niño, qué tiene la señora, qué tiene el señor. Entonces ya no estamos, yo creo que en pleno siglo XXI los pueblos indígenas a nivel de Amazonía o a nivel de Latinoamérica, me imagino que hay otro trato, pero acá en Perú lo que yo estoy hablando es lo que yo veo y lo que yo siento como representante de pueblos indígenas. Maestro, segundo, yo, bueno, gracias a Dios, yo estaba trabajando en el Perú por más de 30 años. Y de verdad, yo no he mirado muchos cambios. Mucho, disculpe las palabras, pero bla, bla, bla. Mi pregunta para usted, como un gran líder, ¿qué tenemos que hacer? Porque usted han dicho que ya hemos visto titulación, pero faltamos producción. Pero no solamente producción, hay otros metas, hay otros, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros como comunidad internacional y local? Sí, bueno, señor, ¿no? Bueno, ¿me escuchas? Se parece que el doctor se va a la línea. La señal está un poco mal el tiempo acá, porque ya estamos en época de invierno. No podemos escuchar. Problemas técnicos. No podemos escuchar, hay que, con el compu. Ya está. Ya se puede repetir. No hemos escuchado nada, disculpa. Ya. Ya, puedes decirle lo que le estaba diciendo. De repente uno es el... Perfecto. Ya, sigue nomás, disculpa. Ya, entonces eso es lo que nosotros vemos y eso significa mucho mi presencia, estar al lado de las comunidades, porque para mí el problema no es Lima. Muchas instituciones abren la oficina en Lima cuando para mí no es necesario. Es preferible estar al lado de las comunidades, conocer los problemas de las comunidades, vivir los problemas. Eso yo creo que, doctor, llegará un momento estar presente y conocer en las zonas más dificultades, porque nosotros como organización siempre hemos estado al lado de ellos, presente, tratando de ayudar la propuesta, mejorar la propuesta de cómo el pueblo indígena quiere desarrollar, ¿no? Entonces, eso le quiero compartir, porque los gobiernos centrales siempre han hecho un problema para seguir estudiando al indígena. Usted sabe que han pasado cuántos gobiernos, se ha creado Instituto Indigenista, se ha creado el CONAPA, se ha creado el INDEPA, se ha creado ahora ahora está en el Ministerio de Cultura. Para nosotros el Ministerio de Cultura representará a los funcionarios que están ahí. Para nosotros una representación se debe elegir. Una representación contratada por el gobierno no puede ser un representante. Y les han denominado los expertos en pueblos indígenas, ¿no? Entonces, como experto, ¿qué puedes opinar frente a un empleo? Ese es un empleo que el Ministerio de Cultura tiene. Y lo otro es de que, por ejemplo, hay acá en Perú Ministerio de Inclusión Social. Lo que para nosotros la inclusión social le vemos de otra manera. ¿Por qué no estamos incluidos
la economía social del país, cómo nosotros queremos desarrollar los proyectos de desarrollo a través de un área. Acá en Loreto es el Pedamal, pero es una área política, económico solamente para candidatos. Entonces, ¿qué están desarrollando? No están desarrollando nada, son amigos, funcionarios que están ahí en el Pedamal. Eso, si usted lo baja por el internet, su estructura es para desarrollar los pueblos indígenas, pero acá en Perú le han politizado. Bueno, en otro país, me imagino, habrá otros sectores que sí se habla de desarrollo para pueblos indígenas. La misma ley está mal para nosotros. La única ley que nos reconoce como comunidad nativa, gracias al expresidente y finado Juan Velasco Alvarado, que hasta ahora se mantiene la ley 22175. ¿Cuántos años tiene esta ley que ningún gobierno ha podido cambiar cómo quiere desarrollar los pueblos indígenas? Y el tema social sigue siendo igual. Usted conoce también, doctor, la anulación del canon petrolero. Muchos han dicho que Elías Curitima, y yo soy segundo Elías Curitima, hice 2 conferencias en Quito que el canon petrolero no le afecta al indígena, porque nunca llegó donde se extrae petróleo. Ha llegado a través de los gobiernos regionales, a través de los gobiernos provinciales, a través de los gobiernos distritales. Por eso yo no le he visto que ese canon petrolero le va a afectar al pueblo indígena. No le afecta porque nunca ha manejado ese dinero para desarrollar. A pesar de eso, usted conoce, doctor, el 60% del ingreso de exportación petrolera se iba para Lima, y las comunidades, hasta ahora no hay una comunidad de desarrollo con economía privada. Eso, doctor, disculpa, yo soy uno de los cocamas que hablo fuerte, no estoy mareado, porque finalmente a mí me promueve de que tanta explotación, que hasta ahora no se ve una comunidad en Amazonía, modelos desarrollando, ¿no? Como Ecuador o Colombia, otros países, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una ley diferente que acá en el Perú. Doctor, Bueno, eso quería compartir. bueno, gracias, don Segune, por eso usted es el presidente. No tiene que decir disculpa al revés. Usted tiene razón para defender sus derechos. Y bueno, no sé, Carlos, ¿cuál es su opinión respecto de en comparación de Colombia? Porque, bueno, hay cosas similares, pero por supuesto hay tantas cosas que son diferentes también. Bueno, buenas tardes a los participantes y a quienes nos están acompañando hoy en esta transmisión. Mi nombre es Carlos Santiago, yo soy abogado especialista en Derecho Agrario, y al revisar un poco la realidad de los indígenas en América Latina, toda tiende a ser muy similar. Si bien hay unas normas que los protegen, son estrechas, son pocas, no tienen un alcance mayor, y además de eso, el indígena en América Latina siempre ha vivido marginado, siempre ha quedado excluido, ha estado en un papel terciario, relegado de las lógicas de toma de decisiones y de poder tomar partido en pensarse el futuro y el desarrollo de las naciones en las cuales habitan. Particularmente en Colombia, nosotros tenemos casi un 2% de población indígena en todo nuestro territorio, en condiciones de marginalidad, en condiciones muy difíciles, pero hay cosas que hay que rescatar. Hay unas visiones y hay unas fuertes organizaciones de algunos pueblos, de algunas naciones, y eso nos ayuda un poco a podernos pensar el territorio y desde la academia acompañarlos y tener una visión de desarrollo diferente. Quiero hacer una pregunta muy puntual a nuestro invitado segundo. Usted que está en el área de la salud, ¿cómo se ha vivido el COVID en estos pueblos indígenas del norte del Perú en el cual ustedes están ubicados? Si bien el COVID o esta pandemia llega a todos los países por las capitales, por los aeropuertos, arranca por las grandes ciudades, a los últimos que les está llegando y a los menos protegidos son a las comunidades rurales y a las comunidades indígenas. Ustedes allí en el Perú, ¿cómo les ha tocado padecer y vivir esta pandemia? ¿Cómo la han enfrentado? ¿Cómo ha sido la respuesta del Estado? ¿Y cómo ha sido la respuesta de ustedes como organización?
¿Te acuerdas que estás en el proyecto de salud con Jorge Domínguez? Eso responde, ¿cómo ha llegado Sí. el impacto del COVID para esto? Bueno, nosotros hemos estado a través de una organización regional acá, hemos conseguido medicamentos y hemos llevado a las comunidades, pero la gran mayoría se ha mantenido con el remedio vegetal. Hemos enfrentado todo esto, por eso ahora recién han abierto un espacio el gobierno, bueno, ex gobierno ahora, una atención a las comunidades y a los caseríos, porque ellos han sido que no han salido a la ciudad. Y ahora ellos han dado este espacio como brigadas para llegar a las comunidades y los caseríos. Ha sido un pedido de las organizaciones indígenas. Si no, el gobierno no nos hubiera atendido. Lo que nosotros hemos visto es que había una atención solo en la ciudad y las comunidades había que verle al indígena pues aislado, al indígena que no podía salir a la ciudad, y de eso sacaron estos famosos bonos, ¿no? Que no han recibido todos los indígenas. Y eso es una preocupación ahora, ¿no? ¿Cuánto tiempo nosotros hemos estado sin poder salir a la ciudad y que no hemos sido atendidos por los bonos, ¿no? Solamente se ha visto en su gran mayoría a la gente que vive en la ciudad. Los famosos paquetes de comida, ¿no? Que daban a la gente de la ciudad, pero no a las comunidades, que no se podía salir ni siquiera para vender un pescado, un plátano a la ciudad. Afectó mucho, pero como repito, no había un plan de atención para el pueblo indígena. Disculpa, ¿se puede responder lo mismo pregunta el licenciado Celestino? Porque él trabaja netamente, bueno, él es su trabajo, como usted sabe, de salud, y es una buenaza pregunta. ¿Cuál será para nosotros que no vivimos con ustedes el impacto de COVID? Porque yo sé que fue muy fuerte en la ciudad de Yurimaguas. Buenas noches nuevamente, Celestino. ¿Usted se puede hacer un comentario al respecto del impacto de COVID A y B sobre salud en términos generales, especialmente para las comunidades indígenas? Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo muy cordial al licenciado Carlos Santiago, abogado de profesión. Él, aquí en el Perú, a los abogados se les denomina doctores también. Entonces, para lo cual, entonces, voy a responder a la pregunta en cuanto a cuál fue el impacto, ¿no? O intervención en estos casos del Estado frente a la problemática mundial, ¿no? Y nacional que hemos vivido sobre la pandemia, ¿no? El COVID-19. La región Loreto ha sido una de las regiones, que más azotadas en esta gran parte del país, ¿no? Que ustedes tienen el conocimiento, la región Loreto limita, ¿no? Con los países de Ecuador y Colombia, ajá, y Brasil, ajá. Entonces tenemos que el triángulo de limítrofe, ¿no? De esos tres países. Entonces la región ha sido azotado grandemente, ¿no? En el cual, la contingencia regional y nacional ha estado enfocado en las grandes ciudades como Iquitos y Yurimaguas, ¿no? En el caso de Iquitos fue donde que fue más devastador, ¿no? Para lo cual, como ya lo dijo el profesor Segundo, esto prácticamente al sector salud a nivel nacional nos agarró dormidos. No estábamos preparados para una pandemia de esta magnitud, ¿no? Un sistema de salud bastante precario, ¿no? En el cual, ya estamos cambiando nuestro chip a nivel nacional porque nos hemos enfocado más en la parte hospitalaria, no le hemos dado importancia a la parte preventiva, ¿no? Preventiva promocional, o sea, en un establecimiento. Entonces, ahora, esta pandemia nos ha demostrado que es muy importante trabajar en todos los niveles, ¿no? Desde la parte preventiva,
que es un establecimiento de salud o un puesto de salud o una IPRES que llama al igual que en el Brasil. Entonces, nosotros hemos realizado, ¿no?, las actividades de acuerdo a los protocolos internacionales que emitió la Organización Mundial de la Salud, pero no, estos protocolos eran muy limitados, con muy deficientes implementos o esquemas de tratamiento, porque no había esquemas de tratamiento en el mundo. Nadie sabía cuál es la respuesta, ¿no?, o el comportamiento de este virus. Entonces, los esquemas de tratamientos se daban desde un paracetamol hasta una acitromicina, un anticoagulante, la heparina, y entonces ahora recién en estos meses ya nosotros al menos tenemos ya los protocolos establecidos, ¿no? En la fase 1, fase 2 y fase 3, ¿no? Y la fase hospitalaria finalmente, ¿ja? Entonces, bueno, ¿no? Se ha vivido realmente un momento muy difícil para la nación, en el cual, bueno, ¿no?, el sector más golpeado ha sido la clase baja, ¿no? En estos casos, las personas que son del quintil de pobreza, de los asentamientos humanos en la ciudad y por ende la zona indígena, ¿no? Donde el cual, o sea, se paralizó la economía mundial. Cuando se para la economía mundial prácticamente, entonces ya ellos no han podido sacar sus productos, por ejemplo, de los distritos o comunidades, que realmente no les afectó grandemente. Y bueno, el 15 de marzo del 2020 se emitió un decreto supremo en el cual, o sea, se paralizaba todo el país y se paralizaba el tránsito, ¿no? Entonces, eso fue la limitación para nosotros poder salir a las comunidades, porque los puertos estaban cerrados, las carreteras estaban cerradas, pero como persona cayó en el más del 80% de profesionales de salud, tuvieron que guardar cuarentena y prácticamente eran como si los soldados día a día caían, ¿no? En los meses de abril, mayo, junio, ¿no? Que fue muy, muy fuerte y lamentable. Muchos profesionales, médicos, enfermeros, ¿no?, tecnólogos, hasta han fallecido, ¿no? Entonces, para lo cual, entonces, como ya lo dijo el profesor Segundo, de repente no hemos estado preparados para esto. Es por eso que todavía hay el resentimiento de parte no, de las comunidades indígenas ante el sistema nacional, no tanto de salud, el sistema nacional, por ejemplo, de la economía en este lado del país, ¿no? Como que bien es cierto, Loreto se encuentra, bueno, ¿no?, a 700 kilómetros de la capital aproximadamente, de un poco acceso, una accesibilidad no tan difícil, pero de poco acceso, ¿no?, a esta zona del país, porque hay dos formas de llegar a Loreto, vía terrestre y aéreo, ¿no? Y entonces, como le vuelvo a decir, entonces, ha habido quizás una desatención un poco del Estado hacia las zonas indígenas, ¿no? Pero ya paulatinamente, a medida que los meses han pasado, los esquemas de atención médica se ha establecido en los diversos niveles de atención de salud. Entonces nosotros hemos podido admitir, ¿no?, el tratamiento, y actualmente el profesor Segundo Uritima es la persona que está liderando en las comunidades en cuanto a lo que es la atención primaria de salud con personal calificado, ¿no?, de la red, personal técnico, personal de enfermería y personal médico, ¿no?, que están asistiendo. Pero claro, como les vuelvo a decir, no es porque uno no quería, no, el mundo no estaba preparado para esta pandemia, ¿no? No estábamos a nivel mundial, nadie sabía cuál era el protocolo de atención, ajá. Si bien es cierto, acá en la Amazonía manejamos el protocolo, ¿no?, de dengue, malaria, que son las enfermedades tropicales aquí en esta zona del país, pero como les vuelvo a decir, en el lado del COVID, que es una enfermedad respiratoria, no estábamos preparados. Pero ya ahora ya lo estamos brindando esa atención que, bueno, no es al 100% calificado, que podría decir, pero al menos ha habido una atención de parte del Estado hacia las comunidades. Esa es la respuesta, profesor, doctor Bartolomé. Licenciado, gracias. Una pregunta.
Yo creo que compartimos esta idea que salud es un derecho humano, los dos, porque hemos trabajado juntos. Yo quiero saber cuál es su opinión sobre el papel de cultura, porque trabajamos en varios sitios, como Yurimaguas, donde hay varias culturas indígenas. ¿Qué lecciones debe ser a nosotros que a veces trabajamos solamente con una visión que es bien occidental? Digamos, visión de repente de Lima o de Kansas, que a veces no respecta las culturas, conocimientos de nuestros amigos, como el maestro, el profe. ¿Algún comentario sobre su experiencia trabajando con alumnos que son profesionales, pero también son indígenas? Ya, voy a responderle, doctor, acerca de la pregunta que usted me hace. Bueno, no, el personal que muchas veces está en las zonas indígenas, bueno, en estas últimas décadas ya hay personal, capacitado en el área intercultural. Entonces, antiguamente, de repente, no había profesionales que no dominaban el tema, ¿no? Muchas veces profesionales de la capital o de la costa se iban, o sea, ¿no? En la parte del Perú es así, ajá. Pero actualmente ya con el intercambio intercultural, ¿no? Ya al menos ya se ha hecho de que hay profesionales bilingües que dominan, no tanto los idiomas, por ejemplo, originarios de acá de la Amazonía, que están capacitados en la atención primaria de salud, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos actualmente como docentes, formadores de profesionales aquí en la Amazonía, nosotros al menos brindamos, ¿no? De que la atención debe ser intercultural entre profesionales de formación occidental, porque la medicina en el mundo es una formación occidental y que esta debe llegar a las comunidades, ¿no? Para su atención, en estos casos en los establecimientos, atención primaria. Bueno, gracias. Sí, doctor. Ajá. No, licenciado, porque quisiera decir nuevamente, como usted sabe, que hemos trabajado años y yo no quiero que nuestra audiencia piense que los yurmaguinos o peruanos son víctimas. En este caso, ustedes han hecho, bueno, avances que se puede mostrar, bueno, hasta aquí, buenos modelos. Entonces, es una cosa para celebrar. No, gracias. Bueno, yo quiero invitar a las personas que están en estos momentos asistiendo a este diálogo, acompañándonos, a que si tienen preguntas, las formulemos en el chat. Celestino, quiero hacer una pregunta muy rápida a manera de conocimiento y de cultura general. Para las personas que están de Colombia acompañándonos, cuéntenos cuántas personas, cuántos habitantes tiene el Perú y de esos el número de millones de habitantes que tiene, qué porcentaje son o hacen parte de comunidades indígenas. Y me gustaría también, nos acaban de formular una pregunta en el chat y es el señor Oscar Raúl Rojas, un compañero de aquí del Caquetá, nos plantea la siguiente inquietud y es desde los conocimientos ancestrales, desde esa visión de ustedes como indígenas, ¿cómo se puede contribuir a detener el cambio climático, a detener estos procesos de deforestación, estas afectaciones ambientales que hoy nos están tocando de manera tan fuerte a toda la Amazonía en general, no solo a la brasileña ni a la peruana, sino a todos los países, a estos 5 países hermanos que estamos confluyendo? Desde esa perspectiva, ¿ustedes qué visión tienen frente al desarrollo y cómo podemos contribuir a disminuir esos efectos del cambio climático? Muy bien, gracias por la pregunta. No sé si podrían escucharme. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Doctor Carlos, ¿me puede escuchar? Sí, escuchamos. Perfectamente. Ya le explico. Bueno, la población a nivel nacional aquí en el Perú, somos 33 millones de peruanos, para lo cual sea el 10% de la población representa, ¿no?
la población indígena que está alojada sobre todo en las regiones de la Amazonía y de la Sierra, ¿no? Nosotros tenemos tres regiones tres regiones grandes, ¿no? Que es la costa, la sierra y la selva, ¿no? Dentro de las 14 que nosotros tenemos a nivel nacional, de los 15 regiones subdivididas, pero las regiones naturales que tenemos son la costa, la sierra y la selva, y la zona indígena está alojado, ¿no? En la sierra y en la Amazonía, ¿no? Para los cuales contamos con más de 46 etnias a nivel nacional, de forma, ¿no? En estos casos son etnias que cuentan, ¿no? Con diversidad de dialectos, ¿no? Con personas y una diversidad de culturas, ¿no? La Amazonía, la geografía de la Amazonía es, lógicamente, con una población dispersa, muy amplia, generalmente rodeada, ¿no? De riberas de ríos y cuencas, ¿no? de lagos y corrientes de ríos, ¿no? A nivel nacional. Para los cuales, bueno, ¿no? Le vuelvo a decir de que nosotros como personalmente desde la percepción que yo he podido, y voy a tocar este tema de lo que me preguntan por el chat, es lo siguiente, ajá. Bueno, en el Perú realmente en el Perú se ha tocado, ¿no? El tema bastante de lo que es la deforestación, ¿no? Sobre todo en la zona sur, ajá, donde limita el Perú con Bolivia, ajá. La zona de Madre de Dios, que tenemos brillantes reservas, encontramos una diversidad de culturas, hermanos indígenas también allá, pero en estos últimos años, por la deforestación, ¿no? que ha ocurrido y la minería informal que ha ingresado a la zona de Tambopata, entonces se ha producido al menos un nuevo plan en el Perú, ¿no? Reforestar, o sea, reforestar sobre todo la biodiversidad de recursos naturales, ¿no? En esa zona del Perú y en la zona de Loreto y la zona de Ucayali, ¿no? También ha sido azotado por la petrolera, ¿no? Entonces, en estos casos, el Perú ya hizo un plan para poder reforestar, ¿no? Frente al impacto ambiental y el calentamiento global que se vive actualmente. Entonces, en el ámbito de salud, nosotros al menos se han reportado los casos, por ejemplo, de niños y de personas con enfermedades de metales pesados, ¿no? Por afectación del mercurio, ajá, aquí en esta zona de Loreto, por los derrames de petróleo. Parece que, bueno, está congelado un rato. Ojalá viene otra vez. No es nada que ver con los petroleros. Mientras, Carlos, usted, yo estoy de acuerdo que hablando de cuestiones de normatividad, que las leyes siempre están, bueno, a lo menos en las Américas, en contra de los indígenas. Pero, ¿usted cree que hay diferencias en términos de el Estado colombiano en comparación de Perú? ¿O en términos de relaciones con grupos indígenas, digamos? Bueno, mientras se nos nuevamente retoma la conexión Celestino y el señor Segundo, porque nos contaban allá que en el norte, en el estado de Loreto, tenían dificultades por el clima, y Sí. mientras se conectan, sí, muy rápidamente yo respondo. Geográficamente nos parecemos, tenemos zonas cordilleranas, tenemos zonas selváticas, tenemos zonas de costa, y los indígenas lo que uno percibe es que están en las zonas donde hay la mayor concentración de pobreza. Las zonas donde hay riquezas naturales, estas economías que tienden a ser extractivistas, las apoderan o se toman, se apoderan de ellas unos muy pequeños grupos económicos. Uno tiende a ver una constitución de oligarquías o una constitución de grupos de poder estrechamente cerrados en los cuales no participan los indígenas. Entonces, las necesidades, desde mi perspectiva, tienden a ser similares. Las arquitecturas constitucionales tienden a ser similares. Y lo que yo he podido percibir y lo que veo ahorita es que
hay una autónoma organización indígena que son muy fuertes, que están altamente cohesionados y que tratan desde sus autonomías y como pueblos de reivindicar y de luchar por la defensa de su territorio, por la defensa de sus derechos y pues como nos lo contaba en su larga exposición Celestino, por darle un manejo adecuado desde sus conocimientos y desde sus formas a lo que este año nos tocó enfrentarnos, que fue el COVID, y frente a esos conflictos ambientales y territoriales como los conflictos con las petroleras y estos conflictos que se presentan alrededor de la deforestación. No sé si Celestino y Segundo ya nuevamente están. No, bueno, estaba, pero no sé si se fue o no. Celestino. ¿Aló? Creo que está intentando a ver. Bueno, mientras yo estoy mirando un colega que trabaja con nosotros, de repente él se puede hacer algo. Él también está en Yurimaguas-Daña. Ah, ahí viene. Uy, nuevamente. Celestino, Segundo. ¿Los tenemos nuevamente? Hola, ¿me escucha? Celestino. ¿Me escucha, doctor Carlos? Sí, sí. Sí, señor. Ya, bueno, no, Sí. tenemos un poquito de la dificultad de la conexión, como le vuelvo, estamos con nuestro móvil ya aquí, entonces, bueno, no, he escuchado atentamente su pregunta, bueno, no, agradecerle realmente por este gran encuentro internacional, porque ya hace tiempo nos habían dado a conocer de que, bueno, no, en Colombia también, no, en la zona de Leticia, la zona amazónica, del trapecio amazónico, bueno, no, son realidades muy similares al Perú. Ajá. Entonces son muy similares al Perú, en el cual nosotros tenemos que, bueno, no la triada de frontera ya en el Perú, que es no el trapecio amazónico. Entonces ahí, por ejemplo, muchas veces nosotros hemos tenido, ¿no?, el encuentro con profesionales de salud de Colombia, profesionales de salud de Brasil, en el cual, o sea, nos resumían el mismo sistema, ¿no?, de abandono, tanto sobre todo por parte de las empresas privadas que han podido deforestar, ¿no?, la zona de la Amazonía, que es sobre todo la petrolera, ¿no? Bueno, con diferentes políticas. Bueno, no, en la Brasil es más estricta. En Colombia se parece muy parecido acá a nuestro país, que todavía es un poco flexible, ¿no? Entonces, por eso de que de repente todavía no se ha realizado unas normas en el cual, o sea, se tenga, ¿no?, claras las cosas frente a la preservación de los recursos naturales. Porque si bien es cierto, ya les decía, hay algunas especies que ya prácticamente han desaparecido aquí en la Amazonía, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros en el plan, como le hemos podido mencionar desde hace más de 8 años, 7 años, el problema aquí en el Perú es el que bueno, ¿no?, los sectores políticos, ¿no?, a medida que cada quinquenio se cambian los sectores políticos, es la que dañan, ¿no? La que dañan generalmente los acuerdos o generalmente las políticas o en estos casos los decretos o las leyes que en estos casos ya se emiten, ¿no? Generalmente todos los gobiernos hacen de que o sacan otro tipo de gobierno en el cual, o sea, siempre de lado le echan, ¿no?, a la población indígena. Ellos, bueno, ¿no?, en su gran mayoría, pues, se centralizan más en la capital, ¿no? Lo que, por ejemplo, un modelo mundial es Estados Unidos, ¿no? Nada está centralizado en Nueva York ni tampoco en Washington. Cada estado es muy independiente allá, ¿no? Eso, por ejemplo, a nosotros, ¿cuánto nos gustaría que aquí en el Perú también se tocara, fuéramos partícipes de ser de manejar nuestros propios recursos por regiones, ¿no? O nos convirtiéramos en subestados, por ejemplo. Entonces, ahí no dependeríamos de la capital, ¿no? Entonces, como les vuelvo a decir, se ha hecho ya planes de mejora para, por ejemplo, la actividad petrolera en Loreto está paralizada ya más de 4 años, ¿no? Hay algunos que todavía no han terminado su contrato, pero ya se ve, ¿no?, la diversidad de especies que al menos regresan, ¿no? Regresan a su hábitat,
¿no? La última vez que, por eso ya que ya no se percibe tampoco el canon, porque justamente eso fue por el malestar, ¿no? De la población indígena, ¿no? Entonces, y que no llegaba pues prácticamente los recursos a la persona que más necesitaba en el campo de la salud, en el campo de la educación en el campo agrario, ¿no? Como ya lo dijo el profesor Segundo, ajá. Entonces, prácticamente había un grupo humano que se beneficiaba nada más y eso es lo que prácticamente pues se logró. Entonces, eso es lo que les puedo compartir aquí, la experiencia en el Perú. No, a veces la parte política no hace que avance, ¿no? En preservar o en que se cumplan esos acuerdos entre los hermanos indígenas y la parte privada que deforesta, ¿no? La Amazonía. Gracias. Segundo y Celestino, ya para ir cerrando, nos quedan muy pocos minutos, pero obviamente contándole a ustedes y a todas las personas que nos están acompañando en la sala que estos diálogos van a continuar, estos ejercicios de conocernos, de proponer, de intercambiar ideas, nos van a permitir seguir reflexionando acerca de la Amazonía, Colombia, América Latina. Quiero plantearle dos palabras y ver si esas dos palabras tienen alguna relación con la deforestación allí en el Perú y ojalá el señor Segundo nos pueda ayudar. La primera, cultivos ilícitos, coca, y la segunda, ganadería. Ustedes allá en el Perú, ¿la coca y la ganadería son factores que están influyendo en la deforestación? Ya, le explico. Con respecto, bueno, no aquí en el Perú, en los últimos 20 años, ya las leyes contra el cultivo de la coca prácticamente se ha exterminado, ¿no? Ya es muy, ¿cómo le podría decir? Es muy estricto las leyes aquí contra el cultivo ilegal de la coca, ¿no? A pesar de que en los últimos 10 años ha habido, ¿no? Conflictos sociales por los llamados cocaleros, ¿no? En la zona de San Martín, Loreto, Huánuco, Junín y Ayacucho, ¿no? Que son la parte de la selva también que ellos tienen. Entonces ya prácticamente, hola, ¿me pueden escuchar? ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, Ya, ya, escuchamos bien, estamos ya, muy bien, escuchando. doctor, Perfecto. ajá, ya. Entonces, como le vuelvo a decir, o sea, y la ganadería es muy poco, ¿no? Lo que realmente la ganadería está centrado sobre todo en las ciudades o distritos, ¿no? Pero nosotros tenemos áreas intangibles, o sea, áreas conservadas. Tenemos en el Perú, por ejemplo. Pero eh, disculpa, con todo respeto, usted, bueno, para mí, y de repente otros pueden opinar, ¿cuál es el impacto del sector, digamos, informal? Podemos hablar de la coca, podemos hablar de la tumba de la madera, podemos hablar de muchas cosas. Y para mí, ya, este, no, bueno, ya. no, Ya, yo ese le voy a ese pasar es en estos el asunto. momentos con el profesor Segundo, y el profesor Segundo es que el que conoce más, ¿no? De esta realidad. Bueno, yo al menos que he podido descifrarle, o sea, de la parte, ¿no? De la legalidad que ya la coca no está permitido en el país, pero aunque bueno, no hay pequeños grupos o sectores que todavía son rebeldes, ¿no? Y todavía como de lugar siembran un poco, pero son en menor cantidad y tratan de sacar, ¿no? Al extranjero por su alto valor económico que ya. Entonces yo en cuanto a la pregunta que usted me hace de la deforestación, no por tala de árboles o en estos casos por la preservación de repente de ganados o algo ilícito que se hace y por qué se deforesta la Amazonía, yo les voy a pasar con el profesor Segundo para que él les pueda, ¿ya? Nuevamente, doctor Bartolomé, yo creo que para ser concreto, acá en la Amazonía, eh, hacer este trabajo ilícito, en algunos lugares, no todos los lugares, tiene un costo que ellos ven y sembrar, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita está 4 soles, venden la hoja de coca, y el kilo de maíz está 40 centavos.
Entonces, hay una gran diferencia y yo le veo como un abandono productivo de parte del gobierno. Ese es uno. Y por lo que estoy visitando caseríos y comunidades, hay poca ganadería. Habrá indígenas que tengan 5 o 6 cabezas de ganado. Entonces, ¿por qué no pueden aumentar? Porque uno, que el mismo suelo no está apto para hacer ganadería. Y lo otro, el tema de deforestación, es igual. Acá en Perú, agricultura, a través de sus sectores regionales, son los que dan autorización para tala de madera, los famosos permisos, ¿no?, de extracción forestal. Entonces, no es el indígena, es el mismo gobierno que facilita este permiso forestal. ¿Y qué hacen los madereros informales? Agarran ese permiso y no sacan la madera donde está estipulado el permiso, sino sacan de otro sitio. Acá, ejemplo, en Loreto, hay unas deudas comunales hasta de 380,000 soles. ¿De dónde va a pagar la comunidad cuando no está? ¿Quién lo hace eso? Lo hace Osinfor. Es una área que está creado para, yo le veo así, que está creado para poner multa a la comunidad. Esa multa acá pareciera, ¿no?, que para nosotros, con esa deuda de 380,000 soles, pareciera que nos están queriendo quitar el terreno. ¿Por qué? Porque los permisos forestales lo da mismo agricultura. Doctor, es preocupante. En algún momento la Amazonía llegará a tener conflicto entre peruanos. Yo le veo así. Uno por la necesidad y otro por las grandes deudas que le han puesto a las comunidades. En su gran mayoría, un 90% están con deuda a Osinfor, que es un sector del Estado. Y el Estado da permiso, me imagino, yo pienso así, siempre han visto que yo menciono como un resentimiento, no menciono como resentimiento. El que da la autorización es el mismo gobierno, el mismo sector del Estado. Y el que pone la multa es el mismo sector. ¿Qué significa? Yo te vendo algo donde yo te puedo quitar. Esa es nuestra preocupación acá en la Amazonía, acá especialmente en Loreto. Estamos con una deuda grande. Si unimos esa deuda, deberemos pues más de 20 millones, porque son unas deudas altísimas, solamente por no utilizar el permiso de extracción de madera en la comunidad. Porque el maderero no va a sacar pues madera floja, no quiere sacar madera que tiene costo. Eso es la depredación masiva que hay acá en Loreto. Comparto esto, doctor, porque yo me siento Y preocupado gracias. por estos No, tres preguntas que nos han hecho. y gracias. Mientras, bueno, no quiero quitar más tiempo, pero estoy mirando a Daniel, que está ahí, o una colega. De repente, él brevemente puede responder la misma pregunta, porque, bueno, usted es ingeniero, usted trabaja en los mismos asuntos. Daniel, de repente un comentario también. Y buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches. Excelente. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias con todos los presentes. Estoy ubicado, resido en Yurimaguas, Alto Amazonas, ya hace unos años. Me estoy dedicando al tema de lo que es proyectos de innovación. Tengo la experiencia de haber pasado en la parte académica, en la parte productiva y en la parte empresarial de la zona. He podido ver la zona productiva, digamos, alejada de la ciudad, ¿no? Los problemas, digamos, que llevan los productores, la gente que está en el campo y todo lo que este pequeño ecosistema, digamos, nos da como problemas y también como soluciones, ¿no? Entonces, ahora, el planteamiento es, acá, es, digamos, tener un modelo de desarrollo que nos lleve a salir de este atraso, ¿no? Estamos justamente buscando ahora tener un modelo digamos, de ciudad
podemos tener un modelo como en Brasil o como Colombia, que son países amazónicos, para poder generar un modelo parecido al de Medellín en Colombia, una ciudad con innovación y emprendimiento para generar empresas, empleos y tratar de llegar hacia las comunidades más alejadas, ¿no? Tratar de llegar hacia las comunidades indígenas para poder llegar con otro tipo de proyectos, con otro tipo de iniciativas que puedan llegar a las comunidades justamente para que les llegue a ellos digamos, la innovación hacia ellos, ¿no? No solamente en la ciudad. Lo que tenemos en mente es hacer proyectos de innovación social que puedan impactar directamente en las comunidades, ¿no? Actualmente estamos desarrollando acá en Loreto, como primera iniciativa en esta región, estamos desarrollando un proyecto que se llama Ecosistema de Innovación y Emprendimiento a nivel regional. Para con esto tener una herramienta de planeamiento que va a llegar hacia todos los gobiernos regionales que puedan de turno venir para que tengamos un planeamiento a largo plazo, que tengamos, digamos, claro hacia qué sectores productivos estamos yendo como región y que esos puedan impactar en los pequeños productores y en las comunidades más alejadas, ¿no? Entonces, tenemos ahora este planeamiento llegando justamente a partir de ahora con una universidad que está acá liderando, la Universidad de la Amazonía Peruana, está liderando este proyecto y estamos generando este ecosistema regional de innovación y emprendimiento a partir justamente de Yurimaguas, Alto Amazonas, para poder después replicarlo ya en la región Maynas y en toda la región Loreto, provincia de Maynas, ¿no? Entonces quisiera decir, bueno, que tenemos una región muy rica, muy productiva, y que los problemas se pueden transformar también en soluciones, que del pasado, que todo lo que sucedió hasta ahora, se puede aprender y se pueden llevar hacia caminos diferentes, ¿no? Caminos que nos puedan llevar a nuevas respuestas, ¿no? Entonces, de mi experiencia viviendo acá, en Alto Amazonas, en la selva amazónica, y estar viviendo acá radicado en el día a día, la única respuesta que tengo para poder, digamos, sumar hacia la mejora de las comunidades y la mejora social la respuesta que tengo es producir con innovación y poder seguir, digamos, motivando el emprendimiento con tecnología para poder salir adelante como región, ¿no? Y esto va a llevar a muchas aristas para poder desarrollar temas forestales, pecuarios, agrícolas, y que va a llevar a desarrollar las comunidades, ¿no? Eso es lo que quería compartir un poco, doctor Bartolomé. Gracias. No, muy amable, gracias, súper chévere. Doctor Carlos, bueno, y la audiencia también, porque hay tiempo para de repente, bueno, por chat también. Bueno, no, agradecer a las personas que están en estos momentos en sala. Nos hemos extendido un poco más del tiempo que presupuestamos. Daniel toca dos elementos que son fundamentales. El primero es la participación. Si las comunidades indígenas y las comunidades rurales que hacen parte de la Amazonía no participan de manera activa y no se organizan para incidir en la formulación de esos planes de desarrollo, en determinar qué tipo de proyectos se van a desarrollar, cuáles son los programas que se deben ser implementados en el territorio, vamos a seguir teniendo problemas muy fuertes de segregación y de exclusión. El segundo elemento, la innovación, por supuesto. La innovación es importante. Necesitamos cerrar esas brechas, sobre todo en salud y en educación. La Amazonía, esa ruralidad que está allí, esos indígenas, tienen unas condiciones muy diferentes, por lo menos en Colombia, frente a las personas que están en la capital o en las ciudades costeras, y las brechas son supremamente diferentes, son abismales. Finalmente, yo veo aquí algunas personas que nos han hecho unas reflexiones en el chat, que han estado pues participando con algunos comentarios. Veo a José Osorio, él es de Cartagena del Chairá, un municipio con una alta tasa de deforestación en Colombia, y nos dice, con todo respeto, yo opino que, bueno, llegó tarde y no está muy empapado el tema, se conectó tarde en sala, pero entiendo un poco, y esto del cuidado ambiental es netamente cultural, sin dejar a un lado la inversión social, por supuesto. El ser coherentes y el empezar a educar a estas nuevas generaciones respecto al cuidado de la Amazonía y la protección de estos ecosistemas y la importancia de ellos es algo que va de la mano por ese vehículo que es la cultura y la educación. Y por supuesto, para cerrar esas brechas,
y que estas comunidades rurales e indígenas no sean tan marginadas, necesitamos empezar a cerrar brechas en la inversión social. Muchas gracias a José por ese comentario. Alan Blair nos dice, buenas noches a todos, una pregunta. Tanto a Colombia como a Perú han habido grandes levantamientos sociales en los últimos años. ¿Ustedes se sienten representados en estos movimientos sociales? ¿En estas protestas les ha ayudado a conseguir sus objetivos? ¿Sí o no? ¿Y cómo les ha afectado? Es una pregunta. Nosotros en Colombia hemos tenido un movimiento indígena muy fuerte que en algún momento tuvo una apuesta alzada en armas, que fue el movimiento Quintil Name. Las guerrillas que han habido en Colombia, y aunque hay en estos momentos algunas todavía en armas, tienen un fuerte componente en sus bases de miembros de comunidades étnicas, pero más allá de eso, digamos de que hay una insurgencia armada, hay unas organizaciones indígenas en Colombia que han dado unas protestas muy fuertes en el Cauca, en el suroccidente de Colombia, en su lucha por la tierra. Yo pienso particularmente que en Colombia sí, eso ha generado. Colombia hoy políticamente está dando una mirada hacia gobiernos alternativos. Durante muchos años hemos estado en gobiernos de derecha, las expresiones de izquierda políticamente han estado atomizadas, divididas, pero hoy hay una gran conciencia social y hay un movimiento social muy fuerte que está permitiendo que aparezcan gobiernos alternativos con una mirada mucho más fuerte acerca de la importancia del ordenamiento territorial, del agua, de los ecosistemas y la importancia sobre todo de esta Amazonía. Traslado esa misma pregunta frente a esos conflictos y esas organizaciones, esas movilizaciones sociales allá en el Perú, a Segundo y a Celestino. ¿Cómo se han visto ustedes allá frente a estas expresiones de la organización indígena? ¿Cómo se han suscitado estos movimientos y qué tan representados y qué tan efectivos han sido estas luchas? Sí, bueno, como ha sido el problema más grande ha sido el baguazo, ¿no? Sobre una ley forestal. Pero sin embargo, hasta ahora solamente quedó escrito la ley. Y lo que para el tema indígena es la producción. Eso es lo que los gobiernos, como acá en Perú se dice un andalginazo, sacar una ley forestal que va a asegurar el territorio indígena y no es así, ¿no? Ya le he mencionado, a través de agricultura, las autorizaciones forestales para extracción maderable. Entonces, un poco, el mismo gobierno hace la ley y echa la trampa. Eso es lo que hacen en las comunidades, porque la zona maderable o la zona mineral, llámase hidrocarburo y minero, está en el territorio comunal. Entonces, no hay una ley que le protege al pueblo indígena. Si esta ley protegiera para nosotros, quizás no hubiera comunidades que en extrema pobreza, considerado en extrema pobreza. A pesar de la riqueza territorial donde nos han donado, para mí personalmente, es una herencia que nos han dejado los abuelos, el territorio de las comunidades indígenas, que eso no entienden los gobiernos acá en el Perú, que esa es una herencia que nos han dejado. Y eso debería tener un costo, debería tener un valor, debería tener un respeto a los pueblos indígenas, porque solamente nos han visto o nos siguen viendo como si nosotros seríamos los guardianes del territorio de la Amazonía peruana. Eso debe cambiarse. No hay una propuesta de ley que asegura la existencia de los pueblos indígenas a través de su territorio. Hola, ¿escuchan? Sí, escuchamos, sí. Sí, estamos escuchando. Y gracias, Segundo. Y su respuesta de Celestino, o de repente de Fernando o Daniel, porque es una buena pregunta que está lanzando Alan Blair, nuestra colega. Ya, gracias. Yo tengo un poquito que resumir frente a este caso. Bueno, ¿no? Lo que dice Segundo el profesor Elías es cierto. Ajá. Entonces, solamente el indígena es el guardián, pero no es la persona que realmente no debería administrar bien
este lado de la Amazonía, ser parte, ¿no? Quizás de la administración para aprovechar este recurso. Pero bueno, ¿no? En estos últimos años, ellos se han organizado, ¿no? A través de organizaciones, ¿no? Como Corpi, ONDEPIP y algunas otras organizaciones asociadas, ¿no? Con el objetivo de que se revalore, ¿no? Culturalmente, ¿no? En estos casos, su cultura de cada uno de ellos, como si bien es cierto, la región Loreto es la que tiene más etnias indígenas, ¿no? Realmente, ¿no? Tenemos somos ricos en cultura, no somos muy ricos en cultura por años, ¿no? Entonces es por eso de que nosotros, pues, eh, como somos profesionales, hemos venido de fuera y reforzamos, ¿no? En la parte cultural, de repente, para que ellos puedan consolidarse en el ámbito, ¿no? Social, en el ámbito cultural y en el ámbito mental también, porque la salud mental es muy importante porque realmente si una persona es discriminada, entonces prácticamente ellos van a perder quizás todo el entusiasmo de seguir adelante, ¿no? Viéndose quizás su cultura afectada, pero si una persona es valorada culturalmente, entonces psicológicamente, físicamente, ellos van a sentirse atraídos por la persona, ¿no? Por ejemplo, cada cultura tiene pues diferente culturalidad acá. Entonces, en ese sentido, nosotros personalmente, yo y el sector salud, eh, tenemos, ¿no? Un programa a nivel nacional que es el programa de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, este programa, como ya lo dijo el profesor, existe, ¿no? En norma técnica, una norma técnica que realmente no tiene, ¿no? La atención, ¿no? La atención del personal indígena, pero es lamentable que a nivel nacional la importancia no es tan viable, o sea, no le dan mucha importancia a esta estrategia, ¿no? Pero estamos aquí en la Amazonía para poder reforzar quizás en ese ámbito, ¿no? Para que el hermano indígena no se sienta solo y pueda al menos, ¿no? Encaminar con algunos aspectos de la salud que pueda afectarle a la persona o al individuo indígena de esta zona de Loreto. Gracias. Licenciado, yo quisiera decir gracias a usted, gracias a el profe Segundo, nuestra audiencia, y al final quiero pasar a últimas palabras a el doctor Carlos Santiago para cerrar este fructífero discurso teólogo. Mil gracias a todos nuestros amigos y buenas noches. Carlos, gracias también para compartir esta noche súper interesante. Bueno, a todas las personas que están en sala, a Celestino, a Segundo, a Daniel Zamudio, muchísimas gracias por acompañarnos. Necesitamos seguir haciendo esto, reflexionando, las necesidades son comunes, las apuestas, y necesitamos de alguna manera fraguar soluciones en común. Necesitamos pensar estratégicamente y encontrarnos y dialogar nos va a servir para eso. Entonces, desde las personas que están en Estados Unidos, en Kansas, desde Colombia, aquí desde el Caquetá, desde la Amazonía, desde los diferentes lugares de Colombia y del Perú, donde nos están acompañando esta noche en esta sala. Muchísimas gracias y sigamos adelante en esta tarea. Hay que pensar la Amazonía, América Latina y Colombia. Bueno. Dale, gracias. Adiós a todos y buenas noches. Cerramos.